Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, el motivo de este video es para poder explicar el trabajo práctico integrador, ¿sí? Eh, Más o menos como para que ustedes puedan ir comprendiendo de qué se trata. Yo voy a compartir la pantalla con ustedes. Bien, le estoy compartiendo la pantalla, ¿sí? Acá tenemos el trabajo práctico, ¿sí? Integrador de físico-química. Perdón porque estoy viendo que se esté compartiendo bien. Espérenme un segundito. Bueno, creo que se ve bien. Creo. A ver, nuevos participantes. Bien, bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a... Y se está compartiendo la pantalla, así que bueno. Eh, Seguro que esto se debe ver. Bien, vamos a agrandar un poquito. Bien, el trabajo práctico empieza con una revisión de lo que sería la materia, ¿sí? Fíjense que acá dice el componente de todos los cuerpos es la materia. Un cuerpo es, por lo tanto, una porción limitada de materia. Todo cuerpo se caracteriza por ocupar un volumen en el espacio y posee masa. O sea, cuando hablamos de la materia, ¿no? La materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Que el lugar que ocupa un cuerpo es el volumen, ¿sí? El volumen sería el espacio que ocupa. Bien, la materia, acá hay una definición de lo que es la materia, es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio a la vez. Cuerpo es una porción limitada de materia, se caracteriza por ocupar un volumen en el espacio y por poseer una masa. La masa no debe ser confundida con el peso del cuerpo. La masa de un cuerpo mide la capacidad de adquirir una aceleración cuando se la aplica una fuerza. En cambio, el peso es la fuerza con que la Tierra atrae a un cuerpo. Bien, eso es muy importante, la diferencia entre masa y peso, ¿sí? La masa es la cantidad de materia y el peso, sí podemos decir que es la fuerza con la que la Tierra atrae un cuerpo y lo vamos a medir, ¿sí? Es la unidad de medida, ¿sí? Yo puedo decir 1 kilo de peso, ¿sí? Pero no es lo mismo que la masa, sino que la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Bien. Otras cosas que nosotros ya vimos son las propiedades de la materia, ¿sí? Tenemos dos tipos, las propiedades acá las marcan bien. Vamos a marcar con rojo. Las propiedades extensivas e intensivas, ¿sí? Bien, las propiedades extensivas son las que no dependen de la cantidad de materia y las intensivas son las extensivas son las que dependen de la cantidad de materia y las intensivas son las que no dependen de la cantidad de materia. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense en acá. Si nosotros vamos, por ejemplo, a ver, dice, se exponen 2 potes de dulce de leche de una misma marca, uno de 500 gramos y otro de 250. Se puede comprobar que la cantidad de dulce del segundo recipiente tiene mayor peso y el volumen que el primero. Esto significa que el peso y el volumen de la cantidad de materia analizada, a pesar de ser la misma sustancia, es diferente en ambos. Si ustedes se fijan, este pesa 250 y este pesa 500 gramos. Entonces, el peso y el volumen, recuerden que el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo, es una propiedad extensiva. ¿Por qué es una propiedad extensiva? Porque depende de la cantidad de materia, no mantiene un valor fijo. Por ejemplo, otro ejemplo vamos a ver, si yo tengo agua, el agua es incolora,
¿sí? Insípida. Si yo tengo 1 litro de agua, el agua va a seguir siendo incolora. Si yo tengo 2 litros de agua, el agua va a seguir siendo incolora. Si tengo 20 litros de agua, va a seguir siendo incolora. O sea que el color es una propiedad intensiva. ¿Por qué? Porque no cambia. No cambia si cambia la cantidad de materia, ¿sí? Si aumento o disminuyo la cantidad de materia, esa propiedad sigue siendo la misma, ¿sí? En cambio, el peso sí varía, porque si yo tengo más materia, más masa, el peso va a cambiar, o el volumen va a cambiar. O va a subir o va a bajar. O sea que las propiedades intensivas siempre se van a mantener con el mismo valor. En cambio, las propiedades extensivas van a cambiar, ¿sí? Como por ejemplo el peso. El peso cambia. ¿Por qué cambia? Porque cambió la cantidad de materia, ¿sí? Bien, entonces, acá lo que dice es que es una propiedad extensiva y que es una propiedad intensiva. Entonces, dice que las extensivas son aquellas que dependen de la cantidad de materia y que se considere, por ejemplo, el peso, el volumen, la masa. Volviendo al ejemplo anterior, el sabor del dulce de leche es el mismo en ambos potes, y el color y el olor, todas estas propiedades no dependen de la cantidad de materia para que se analice. Las propiedades intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad de materia, que se considere o analice. Por ejemplo, el color, el sabor, el olor, peso específico, punto de ebullición, punto de fusión, brillo, dureza, densidad, solubilidad, etc. Estas son propiedades que se mantienen fijas y no cambian, ¿sí? Se mantienen fijas y no cambian. Aunque yo aumente la cantidad o disminuya la cantidad de la materia a analizar, ¿sí? Por ejemplo, el sabor no va a cambiar. Si yo tengo 1 kilo de dulce de leche, voy a tener sabor a dulce de leche, y si tengo 2 kilos, el sabor no cambia, se mantiene fijo, ¿sí? Entonces, eso es para que ustedes tengan en cuenta en cuanto a las propiedades de la materia. Entonces, en estas actividades lo que dice es leer la columna de la izquierda y unirla con la opción correcta de la derecha con 2 colores diferentes, ¿sí? Pueden elegir el verde, el rojo o el color que tengan. Recuerden que la densidad acá dice, ¿sí? Si ustedes no recuerdan alguna propiedad, buscan a ver si no tienen claro si es una propiedad intensiva o extensiva, busquen información, ¿sí? Puede pasar que se confundan o que no recuerden. Revisen estos conceptos, les doy una pista. La densidad es una propiedad intensiva porque cada sustancia tiene su densidad y no cambia, ¿sí? Por ejemplo, el agua, la densidad del agua es de 1 gramo sobre centímetros cúbicos. Toda sustancia o todo elemento tiene su propia densidad. Si ustedes buscan la densidad del hierro, del oro, de la plata, de la leche, del aceite, cada sustancia o cada molécula o cada sustancia, vamos a decir, tiene su propiedad. Si nosotros buscamos, para que ustedes vean, ¿no? Buscamos, esperen que esto... No sé cómo hacer para sacar esto. Ay, ¿qué? Lo voy a poner por acá. Voy a mostrarles cómo es ejemplos de densidades de sustancias. ¿Sí? Vamos a buscar. Fíjense, la densidad de la nafta, la densidad del hielo, la densidad del mercurio, la densidad de colchón de goma espuma, la densidad, bueno, esto no, la densidad de la población, de sustancias, si estamos hablando. Buscamos en imágenes y fíjense que las densidades son valores que se mantienen fijos dependiendo de cada sustancia, ¿sí? De cuál estemos hablando. O sea que la densidad es una propiedad intensiva, ¿sí?
en la cual no cambia, se mantienen fijos. Sí, y la densidad, otra cosa muy importante que igual acá no lo vamos a ver. ¿Qué quiere decir la densidad? La densidad se calcula, ¿sí? Es la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo, ¿sí? Estos cálculos, ya las diferentes sustancias fueron analizadas, ¿sí? Entonces, qué sé yo, si quieren saber cuánto es la densidad del hierro o de la plata o del oro, ya estos se hicieron, son valores fijos que están determinados en una escala de valores. Bien, vamos a seguir. Entonces, ustedes tienen que identificar cuál es intensiva y cuál es extensiva, uniéndolo con flecha y usando diferente color. Fíjense la masa, fíjense, lean acá, ¿sí? Es una propiedad extensiva. Entonces, con otro color, yo le voy a poner verde, lo marcan como extensiva. Bueno, esa es la ayudita que le doy. Bien, acá dice indicar verdadero o falso, justificar la respuesta. Si hay masa, hay materia. Si hay masa, hay materia. Y es real, porque la materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. O sea que para que sea materia, tiene que haber masa. Así que esto es verdadero. Sustancia es toda porción limitada de la materia, ¿sí? Eso lo tienen que ir leyendo todo esto. Toda esta información va a estar, si leen la parte de arriba, ¿sí? Después dice, a ver, las propiedades intensivas pueden ser extensivas. Esto no, esto es falso, ¿sí? O son propiedades intensivas o son propiedades extensivas, porque una depende de la cantidad de materia y la otra no depende de la cantidad de materia. O sea que no puede ser dos cosas al mismo tiempo. Lo que sí podemos decir es que una sustancia, por ejemplo, el agua, tiene tanto propiedades intensivas como propiedades extensivas, ¿sí? Eso sí podemos decir. Bueno, y esto lo van leyendo. Acá lo que tienen que hacer es eso, poner verdadero o falso. Dice, estados de la materia. Bueno, acá lo que nosotros vamos a ver los diferentes estados. Sólido, líquido, gaseoso y el paso, ¿sí? Si ponemos hielo dentro de un vaso, ¿en qué estado se encuentra la sustancia que está dentro del vaso? Se encuentra en estado sólido, ¿sí? Acá ponen sólido. Sólido, con acento en la O. Sólido. Sólido. Si esperamos un rato, ¿qué va a suceder? Se va a derretir y pasa a estado líquido, ¿sí? Eso es lo que ponen ahí. ¿Y para qué se convierte, y para que se convierta en vapor? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer para que el agua se convierta en vapor? Agregarle calor. Si nosotros al agua le agregamos calor, esa agua se va a evaporar y se va a transformar en gas. ¿Cuáles son los estados de la materia? Nombran los estados: sólido, líquido, gaseoso, plasma. ¿Sí? Y bueno, y acá habla de los pasajes, ¿sí? Vaporización, acá fusión, ¿sí? El pasaje de sólido a líquido, ¿sí? Esto lo van a tener que leer. Solidificación es el pasaje de líquido a sólido. Vaporización es el pasaje del líquido a gaseoso. Licuación o condensación es el pasaje del estado gaseoso a líquido. Sublimación, volatilización. Y ustedes lo que tienen que hacer acá es cómo se llama el pasaje de líquido a sólido. Y lo buscan en esta lista, ¿sí? De líquido a sólido. De líquido a sólido, si nosotros observamos acá, fusión es de sólido a líquido y solidificación es de líquido a sólido. Entonces acá van a poner líquido a sólido es solidificación. Entonces ponen el nombrecito. Bueno, y ahí ponen ficación.
Perdón, estoy poniendo mal, chicos, perdón. Solidificación estoy poniendo en el gas y es en el líquido. De líquido a sólido es solidificación. Solidificación acá. Solidificación. Y de líquido a sólido y de sólido a líquido, fusión. ¿Sí? Se funde. Fusión. Bueno, y ustedes tienen que completar el resto de las flechitas, leyendo eso, ¿sí? Acá dice fenómenos físicos y químicos. Los fenómenos físicos son aquellos que no alteran la composición química de la materia. Ejemplo, el movimiento de los cuerpos, los cambios de estado. En cambio, los fenómenos químicos son aquellos que provocan modificaciones sustanciales en la materia de los cuerpos que intervienen. Ejemplo, la combustión, la oxidación, ¿sí? Eso es importante. Un cambio físico es cuando yo veo que cambia la forma, ¿sí? Si cambia la forma, podemos decir el estado de la materia, ¿sí? Su forma, su aspecto físico, vamos a decir. Pero un fenómeno químico o un cambio químico altera toda su composición, ¿sí? La modifica a la composición, a nivel químico la modifica. Bien, acá dice, indicar el nombre de los siguientes pasajes de estados enunciados a continuación. Bueno, cuando calentamos una manteca, la manteca está sólida y si la calentamos se derrite, pasa líquida. Entonces nosotros tenemos que poner así, sólido, líquido, bueno, disculpen, pero yo escribo con el mouse y cuesta. ¿Y cómo se llama ese fenómeno, sí? Ese pasaje de sólido a líquido. Entonces, recuerden que de sólido a líquido es fusión. Entonces, ese es el fenómeno, el cambio de estado, fusión. Ahí está. Bueno, sacamos el gas de un encendedor. Si observamos bien en el encendedor está líquido y cuando lo sacamos del encendedor pasa a gas. Y ustedes se fijan cómo se llama ese pasaje de sustancia de líquido a gas, ¿sí? Calentamos una bolita de naftalina. La naftalina es sólida y pasa a estado gaseoso, ¿sí? Bueno, la naftalina la conoce la gente grande, es una bolita que se ponía en el ropero para ahuyentar las polillas. Y son bolitas sólidas y uno las deja ahí a temperatura ambiente, se evaporan, pasan a estado gaseoso. Recuerden que nosotros tenemos, esto es muy importante para que ustedes sepan, nosotros tenemos sólido, líquido y gaseoso. Fíjense que hay un estado intermedio, ¿sí? Pero las sustancias pueden pasar de sólido a gas, ¿sí? Sin pasar por este estado intermedio, sin pasar por líquido, o de gas a sólido, sin pasar por este estado intermedio, ¿sí? Tienen muchos nombres. Acá tenemos la sublimación y la volatilización. Estos son los nombres que más cuesta memorizar, ¿sí? El proceso doble que consiste el pasaje de sólido a gas, ¿ven? Sólido a gas sin pasar por el estado líquido. Ese es el caso de la naftalina. Entonces, recuerden que esa sería la sublimación. Sólido a gas sin pasar por el estado líquido. Y la volatilización va a ser al revés, ¿sí? Es el pasaje del estado bien, porque volatilización es una de las partes de la sublimación, ¿sí? Fíjense que dice la volatilización es una parte de la sublimación. Es el pasaje del estado sólido a gaseoso sin pasar por el estado intermedio. Acá lo que se dice es que existen dos, sublimación y sublimación inversa, pero algunos le dicen volatilización, ¿sí? La sublimación dice que es un proceso doble que consiste en el pasaje del estado sólido a gaseoso y del gaseoso al sólido, sin pasar por el estado líquido. Por ejemplo, por acción del calor el yodo se transforma en vapor y así. Pero podemos, esto, ¿ven? Pasa de sólido a gaseoso y de gaseoso a sólido sin pasar por el estado líquido, ¿sí? Siempre se le dice a este que es sublimación y a este que se le dice sublimación inversa. Sublimación y sublimación inversa, ¿sí?
de sólido a gas y de gas a sólido. Pero también fíjense en acá, en el libro más que nada, deberían buscarlo, en el libro que tienen ustedes, ¿sí? Vamos a ver esto. Cambios de estado. Nada más. Porque yo quiero mostrarle que cuando ustedes busquen la información, bueno, esta imagen es la más conocida, ¿sí? Voy a correr acá. Sublimación progresiva, ven acá, o volatilización, y sublimación regresiva, ¿sí? O sea, este sería sublimación y sublimación inversa. También a esta sublimación se le dice volatilización. Y acá se le dice sublimación. Es como que estos dos, de sólido a gas y de gas a sólido, se le dice sublimación y sublimación inversa. A ver si acá lo tengo. Acá. Sólido a gas. Sublimación. Bueno, acá también le dicen cristalización, ¿ven? Pero si no se le dice sublimación inversa, acá dice sublimación inversa. Si ustedes me ponen en el trabajito, ¿sí? Si ustedes ponen en este trabajito sublimación y sublimación inversa, yo se los voy a tomar como válidos, ¿sí? No hay ningún problema. Bueno, y acá ustedes tienen que hacer eso. Ponemos jugo en un freezer. Si pongo jugo en un freezer, pasa de líquido a sólido. Luego de bañarnos con agua muy caliente, vemos el espejo del baño empañado. Si vemos el espejo del baño empañado, va a ser un gas, el gas, de gas a líquido. ¿Sí? Lo mismo que si respiramos en un vidrio. Si yo respiro en un vidrio, la respiración es un gas. Y empaño el vidrio, cuando empaño el vidrio, pasa ese gas de la respiración, pasa a ser líquido, ¿sí? Entonces, si me baño es lo mismo, el vapor de agua es vapor, gas, y después, cuando moja el vidrio, pasa a líquido, gas a líquido. Y buscan cómo es ese nombre. Marque con una X la respuesta correcta. Entonces, lo mismo. La evaporación es una de las formas de la licuación, condensación, sublimación, vaporización. Esto es lo mismo. ¿Cómo lo van a resolver? Con este cuadrito. Este cuadrito tiene que estar bien hecho, y en base a este cuadrito y a esto que ustedes van a ir leyendo, ¿sí? Se fijan, acá le preguntó algo de la licuación. Lean esto y fíjense si coincide con algo que dice acá, ¿sí? Dice, la evaporación es una de las formas de la licuación, condensación, sublimación, ¿sí? Entonces buscan la evaporación. Recuerden que si algo se evapora, pasa de líquido, está líquido y se evapora a gas, ¿sí? Eso ustedes tienen que tener presente. A ver, ¿qué es la evaporación? Es el pasaje de la materia que se encuentra en estado líquido a gas, ¿sí? Lo mismo, si hay un charco de agua, llovió y hay un charco de agua, ¿por qué se secó el agua del piso? Porque se evaporó, ¿sí? Decimos eso, el agua se evaporó. El agua estaba en el piso, el sol calentó el piso y esa agua se evaporó. Entonces pasó de líquido a gas. Entonces, la evaporación es una de las formas de ¿qué? De licuación, de condensación, de sublimación o de vaporización. Y ustedes tienen que lean acá, ¿sí? ¿Cuáles de esas cosas? Fíjense en esto, vaporización, es el pasaje del estado líquido al gaseoso, ¿sí? Cuando se produce en toda la masa de un líquido se llama ebullición, claro, cuando la caliento todo junto, que ocurre por aumento de la temperatura o disminución de la presión. La vaporización, que solo tiene lugar en la superficie de un líquido que se produce por cualquier temperatura, se llama evaporación. ¿Sí? Ebullición es cuando es brusco y es en toda la masa. Y evaporación es esto que yo les digo. Llueve, queda un charquito de agua y el calor del sol lo va evaporando de a poco. El agua contenida en un recipiente se evapora a la temperatura ambiente entre 4 y 100 grados centígrados, pero solo hierve, o sea, ebulle, cuando la temperatura es de 100. Punto de ebullición del agua. Entonces, si nosotros vemos esta actividad,
Si nosotros vemos esta actividad, dice la evaporación es una de las formas ¿de qué? De la licuación no, porque si ustedes miran lo que es la licuación, tiene que ver con el pasaje del gas al líquido. La condensación es cuando yo respiro y empaño un vidrio, ¿sí? De gas a líquido. La sublimación, lo mismo. O sea, esta sería la opción correcta, la vaporización, ¿sí? Es como para que darles una ayuda. Bueno, y esto ustedes lo tienen que ir resolviendo. Bueno, hasta ahí voy a explicar el trabajo, ¿sí? Esto tiene que ver con todos los cambios de la materia, o sea, voy a explicar hasta la página 5. Después armaré otro videíto. Bien, retomo. Bueno, hasta acá estas actividades tienen que resolverlas con los cambios de estado de la materia, ¿sí? Hasta la página 5. Y después les voy a armar otros videitos que explican otro tema, ¿sí? Para que ustedes puedan ir resolviéndolo de a poco. Bueno, chicos, espero que les sirva esta grabación, así pueden ir resolviendo este trabajo. Les mando un abrazo grande y pronto les estaré grabando el resto.